Para las personas que están en el mundo, la muerte puede ser el final de sus vidas. Pero gracias a la misericordia de Dios, nosotros como sus hijos podemos entender de que la muerte no es el fin. Nuestra muerte más bien es como el despegue, es como ese inicio de nuestra vida en el Señor, nuestra eternidad en el Señor. Y la verdad es que nosotros, yo siempre lo he dicho, todos nosotros, tú y yo, somos seres eternos. Dios nos creó eternos para vivir una eternidad. Ahora bien, esa eternidad, cada uno de nosotros decide a dónde la va a vivir. El deseo de Dios es que nosotros podamos vivir con Él, pasar la eternidad que Él tenía planeada para nosotros, vivir esa eternidad que Él tenía planeado para nosotros, esa comunión con Él. Y pensar en esto, pensar en que, wow, la muerte para muchos es una dura realidad. Hay una canción que dice, es una agobiante realidad. Pero la verdad es que cuando nosotros venimos a Jesucristo, cuando nosotros conocemos el plan de Dios para nuestra vida, el plan que Dios hizo por nosotros, para nosotros, nos da esperanza, nos da esa alegría de saber de que el día que muramos vamos a estar con Él en el cielo, vamos a estar con Él reinando por la eternidad. Y esa es la esperanza que la noticia, el mensaje de la resurrección de Jesucristo nos da a nosotros. Y el tema de hoy yo estaba pensando, ¿verdad? Cuando a ti te dan una noticia, por ejemplo, cuando nos cayó el mensaje de la noticia de la muerte de Martín, fue ¡boom! Algo que no lo esperábamos. Él estaba enfermo, pero no lo esperábamos como así, pues, porque Adalgisa nos contaba cuando fuimos a visitarla que él la fue a dejar a su trabajo y de ahí la fue a recoger, la fue a traer al trabajo y empezó a darle un dolor en el estómago, ¿verdad? Y lo llevaron de emergencia al hospital y ahí murió. Para cada uno de nosotros, la muerte puede ser inesperada, puede ser esperada, pero tú y yo, que hemos escuchado hablar del plan de salvación que Dios tiene para nuestra vida, los que hemos confiado en Jesucristo, tenemos esa seguridad de que si morimos, hay algo más. No solo es que nos entierran, nos ponen en un nicho, lloran por nosotros y se terminó. No, hay algo más para nosotros, hay algo más que Dios tiene para nuestra vida. Ahora, la pregunta para nosotros hoy en día, ¿qué es? Y mi pregunta para ustedes hoy, hermanos, es, ¿qué te dice ese mensaje de la resurrección a ti hoy? ¿Qué te dice hoy? Tú que estás ahí sentado en esa silla, tú que estás viendo tal vez por YouTube o por Facebook o donde sea que tú lo veas, ¿qué te dice el mensaje de la resurrección a ti hoy? Y eso es lo que vamos a hablar. Y quisiera que pudiéramos orar y pudiéramos pedirle a Dios dirección. Señor, yo te doy gracias, Padre, por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú decidiste amarnos. Decidiste enviar a Jesús, tu Hijo, a morir en esa cruz y pagar nuestros pecados, Señor. Te damos gracias por la resurrección de Jesús, porque tú lo resucitaste de entre los muertos, Señor. Te damos gracias, te damos gloria. Tú eres el único digno de recibir adoración. Tú eres el único digno de ser alabado, Padre. Te damos tanta gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, has sido bueno siempre y siempre lo serás, Señor. Te pido que nos des hoy sabiduría para poder hablarle a la congregación y que podamos aprender, Señor. Podamos aprender de tu palabra, que seas tú el que hable a través de mí, Señor. Te lo ruego, te lo suplico, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ahora quisiera que pudiéramos ir brevemente a Lucas 24:1. Lucas 24:1 dice, pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían
preparado. En este momento, si se fijan, las mujeres eran parte del grupo de los discípulos que estaban ahí entre todos, ¿verdad? Estas mujeres habían escuchado a Jesús, pero parece que muchas veces no escuchamos lo que el Señor nos dice, lo que Jesús nos dice. Y si se fijan, estas mujeres iban al sepulcro no con la esperanza de ver esa tumba vacía, no con la esperanza de ver el sepulcro vacío. Ellos iban con unas especias aromáticas que habían preparado. ¿Para qué? Para untar a Jesús, ¿verdad? Para embalsamar a Jesús. No sé qué es lo que pensaba, que tenían en su mente, pero ellas no tenían en su mente otra cosa que Jesús estaba muerto. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, dice, y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes. Y dice, estando ellas aterrorizadas e inclinando su rostro a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaban aún en Galilea. Entonces ahí le aparecieron los ángeles a estas mujeres y ellas tuvieron miedo, se asustaron y cuando escucharon la noticia de que no está aquí, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Le dijeron, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea. Y dice, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces dice el 8, ellos se acordaron de sus palabras, las palabras de Jesús. Inmediatamente, yo no sé, ¿verdad? Cuando a ustedes se les olvida algo y lo recuerdan, oh, es cierto, Jesús nos dijo, ¿verdad? Ellas, dice, se acordaron de sus palabras y regresaron del sepulcro anunciando, y del sepulcro, dice, anunciaron todas estas cosas a los apóstoles y a todos los demás. Esa noticia de que Jesús había resucitado, la noticia de que ya no había un cuerpo en esa tumba. Y déjeme decirle algo, esa noticia, esa buena nueva, esa buena nueva es la noticia más grandiosa que el mundo ha podido escuchar. Es la noticia más grande que el mundo ha podido escuchar, que Jesús resucitó. Miren, Mateo 28:6 dice, no está aquí, porque ha resucitado tal como Él dijo. Vengan, vean el lugar donde está muerto. Jesús resucitó, Jesucristo resucitó. Él resucitó, ya la tumba está vacía. Y si se fijan en la fotografía que tenemos ahí, la tumba está vacía y el manto que lo cubría, ahí está regado, está tirado. Pero fíjense, hay una cosa tan interesante. La tumba estaba vacía y ese manto, dice que estaba enrollado, Jesús lo dobló y lo puso ahí, ¿verdad? Y qué interesante eso, Jesús se tomó ese tiempo para hacer eso. Porque saben, hay algo interesante en todo esto. Jesús tenía eso calculado desde antes. Él se lo dijo. Él les dijo, yo voy a resucitar. Yo voy a resucitar al tercer día. Él lo predicó, él lo afirmó. Y este verso en Mateo 28:6 lo dice. No está aquí porque Él ha resucitado tal como Él lo dijo. Él lo dijo. Él dijo que iba a resucitar. Ahora, de nuevo, mi pregunta para ti, ¿cuánto impacta eso en tu vida hoy? ¿Cuánto cambia tu manera de pensar lo que Jesús hizo? Y muchos nos quedamos en la cruz. Muchos de nosotros nos quedamos en lo que Jesús hizo en la cruz. Y realmente lo que hizo Jesús en la cruz fue pagar nuestro pecado. Él estaba clavando
dice la palabra, clavando sobre la cruz nuestros pecados. Pero algo más maravilloso que el hecho de también perdonar nuestros pecados es que Él no se quedó ahí, sino que Él resucitó. Y al resucitar nos dio vida juntamente con Él. Eso es grandioso, eso es, wow, yo pasé de ser un pecador a resucitar y ser completamente cambiado. Ahora, mi pregunta de nuevo para cada uno de nosotros es, ¿eso ha cambiado tu vida? ¿El saber eso ha cambiado tu vida? ¿Qué tanto ha cambiado tu vida eso? El entender eso. Yo, en lo personal, y les digo, el entender la muerte de Jesús, el entender la resurrección de Jesús, ha cambiado mi manera de ver mi vida. Ha cambiado de ver mi manera de ver a las personas, a ustedes, hermanos. Es cierto, muchos de nosotros, y yo aquí, va a ser una palabra un poco fuerte o pesada, pero muchos de nosotros ni siquiera pensamos en eso. Ni siquiera pensamos que Jesús murió. Ni siquiera pensamos que Él resucitó. O sea, se nos olvida eso. Se nos olvida que Jesús murió en una cruz. Vivimos nuestra vida como nada pasó. Y ahora cuando escuchamos la noticia de la resurrección, es cierto, Jesús murió. Pero también resucitó. Y se nos olvida. El deseo de Dios es que no olvidemos eso. No olvidemos que Él resucitó. Y hay un propósito para nosotros, hay un propósito para ti y un propósito para mí. Y cuando yo pienso en estas cosas, cuando pienso en que Jesucristo resucitó como Él lo prometió, como Él lo dijo, es porque esa noticia de su resurrección debía tener o debe tener un efecto en nuestras vidas, en mi vida, en tu vida. Ahora mi pregunta, otra pregunta, hoy estoy lleno de preguntas, pero es, ¿tú crees que Jesús resucitó? Porque asumimos que todos creemos que Jesús resucitó, asumimos que todos sabemos que Jesús murió en una cruz. Pero mi pregunta es, ¿tú crees que Jesús realmente murió en una cruz? ¿Tú crees que Jesús resucitó, se levantó de entre los muertos? Yo mismo me hacía esa pregunta. ¿Será que Jesús resucitó? ¿Será que Jesús se levantó de entre los muertos? ¿Es una historia? Y cada vez que yo leo y estudio la palabra y voy a la palabra, me doy cuenta de que realmente Jesús resucitó, realmente Jesús murió en la cruz, que Jesús fue real, es real. Y eso a mí me da gozo, me da seguridad, me da alegría saber de que el Dios a quien yo alabo, el Dios a quien yo creo, es verdadero, es real. ¿Te gozas en eso? ¿Lo crees? ¿Qué te dice la resurrección de Jesús hoy? ¿Cómo afecta tu vida? ¿Cómo afecta tu trato hacia los demás? ¿Cómo afecta tu matrimonio? ¿Cómo afecta tu crianza a tus hijos? ¿Cómo afecta cómo tú tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu vecino? ¿Afecta de tal manera la resurrección de Jesús en tu vida? Y eso es el deseo de Dios, que cada uno de nosotros sea movido, conmovido por su resurrección. Y yo quiero compartir con ustedes tres verdades que el mensaje de la resurrección nos da a nosotros. Y el número 1, Jesucristo es el único que puede salvar. Eso es lo que a mí me dice el mensaje de la resurrección.
Jesús es el único que puede salvar, porque Él lo afirmó y Él lo dijo. Pero quiero que leamos primero Hebreos 10, del 8 al 12. Dice, habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Y aquí me quiero detener un momento. Aquí está hablando de Dios, que Él dice que habiendo dicho lo anterior, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido. Y entre paréntesis aparece los cuales se ofrecen según la ley. Dios no se complace en nuestros sacrificios, en nuestras obras, cuando nosotros queremos buscar la salvación. Cuando yo pienso que lo que yo hago para ganarme el cielo, a Dios no le agrada, Dios no lo quiere, Dios ni siquiera se deleita en eso. No hay nada que complazca a Dios para darnos salvación, sino la muerte de Jesucristo, sino la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que complace a Dios. Dice, entonces, dijo, mira, yo he venido para hacer tu voluntad. Aquí está hablando de Jesús. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez para siempre. O sea, el único que a mí que me puede dar salvación, es Jesús, su sacrificio. Y este verso lo confirma, y este verso me lo dice. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Y dice el 11, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Alabado sea nuestro Dios, alabado sea Jesucristo, aleluya por lo que Jesucristo hizo en la cruz. No es nada que yo pueda hacer, no es nada que nadie pueda hacer. La Biblia es clara. Si tú vas a la Biblia y lo lees, ves que la Biblia es clara que el único que me puede dar salvación es Jesucristo, y su resurrección lo prueba. Si no hubiera sido así, Jesús no hubiera resucitado. Y esto Jesús mismo lo afirmó en Juan 14:6. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que su resurrección me afirma lo que Él había prometido. Él me prometió que yo voy a llegar al Padre solamente a través de Él. No hay un mediador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y la Biblia lo dice claro. Y me encanta esta parte de cuando habla de los sacerdotes. Si ustedes saben, los sacerdotes antes, en el pasado, ofrecían todos los días sacrificios. Estaban ahí en el templo ofreciendo sacrificios por el perdón de pecados, ¿verdad? Y dice, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, dice, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y me encanta esta parte. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Así es. Solamente Jesucristo me da salvación. Solamente Jesucristo, por medio de Jesucristo, yo puedo llegar al Padre. Y eso es lo que me dice su resurrección. Número 2. Y esto es, para mí es lo mejor
soy perdonado y en Él tengo seguridad eterna. Soy perdonado y en Él tengo seguridad eterna. Miren, hermanos, muchos vienen a la iglesia, muchos creen que, y para mí es tan difícil venir y platicar con alguien, tan difícil y ver a alguien que celebra la resurrección de Jesús, que celebra que Jesús ha resucitado, pero vive una vida o vive su vida como que Jesús no haya resucitado, como que Jesús no se haya levantado de esa tumba. Y muchos creen que su conducta o lo que hacen determina si van al cielo o al infierno. Muchos piensan que lo que yo haga, mi conducta, mi manera de ser, mi manera de comportarme, dicta si yo voy al cielo o voy al infierno. Muchos creen eso, pero Jesús nos dice que solamente a través de su sacrificio podemos llegar al Padre. Y eso a mí, uno en primer lugar me dice, yo soy perdonado por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Y en Él, en Jesucristo, en Él tengo seguridad de vida eterna, solamente a través de Él. Efesios 1:13 dice, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y aquí esto me está diciendo que cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador personal, dice que yo soy sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en mí, es mi sello, es mi garantía de que el día que yo muera voy a estar en el cielo, voy a tener un lugar en el cielo. Y algo que no está aquí, es un verso que no está aquí, pero cuando Jesús se estaba yendo hacia el cielo, les dijo, antes de eso, les dijo a sus discípulos, yo voy a ir a preparar morada para ustedes. Porque Él sabía, Él estaba completamente seguro de que su resurrección, su mensaje de resurrección, lo que Él había dicho para sus discípulos, para los apóstoles, había quedado claro. Cuando ellos vieron a Jesús resucitar, eso fue claro para ellos. Muchos antes de eso, si ustedes van a la Biblia, a las Escrituras, muchos huyeron, muchos salieron escondidos, tenían miedo, se escondían debajo de los puentes, en las cuevas. Pero cuando Jesús se les apareció, no se les apareció una vez, no se les apareció 3 veces, se les apareció muchas veces. No solo a uno, se les apareció una sola vez, a más de 500, se les apareció personalmente y estuvo con ellos. Y eso, la resurrección de Jesús marcó la vida de estos hombres. Y por esa razón ellos decidieron morir. La mayoría de los hombres que estuvieron al lado de Jesús decidieron entregar su vida por lo que habían conocido, por lo que habían visto. Él marcó sus vidas. Yo creo que Él debería marcar nuestra vida hoy. No es algo diferente, es cierto, no anduvimos con Jesús, pero nos dejó su palabra, nos dejó las evidencias de que Él resucitó. Y eso debe marcar nuestra vida, un antes y un después. Saber de que soy perdonado por el sacrificio de Jesucristo y saber que tengo seguridad eterna, que el día que yo muera, haga lo que haga. Pero Leo, tú me estás diciendo que un violador que acepte a Jesucristo va a ir al cielo. Pero tú me estás diciendo que un asesino que mató a niños y acepta a Jesucristo va a ir al cielo. Sí, la Biblia lo dice.
Y esa es la gracia de Dios manifestada. Cantamos de la gracia. Hace poco cantamos de su gracia inmerecida, de su gracia. Ahora, ¿cuántos de nosotros entienden la palabra gracia? Porque muchas veces cuando yo hablo con personas, lo primero que me dicen es estar agradecido. Eso es lo que significa gracia. No, estar agradecido significa gracias. Gracias es estar agradecido. Gracia, sin ese, es completamente diferente y marca nuestra vida para siempre, porque es lo que Jesús, lo que Dios decidió para nuestra vida. Es un regalo, gracia significa un regalo inmerecido, o sea, algo que tú no mereces, algo que un asesino no merece. Él merece que lo maten, que lo quiten su piel una por una, que lo pateen, que le quiten, arranquen todo. Eso es lo que él merece. Pero la gracia de Dios es vida eterna a través de Jesucristo. Y si tú y yo decidimos creer en ese sacrificio, lo que hizo Jesucristo en la cruz, tenemos vida eterna. Eso es lo que la Biblia nos enseña, eso es lo que la Biblia nos dice. Ahora bien, el hecho de que este asesino, de que esta violador o el pecado que sea, va a tener una consecuencia aquí. La consecuencia de nuestros errores, de nuestros pecados, la tenemos aquí. Dios nos perdona por su gracia, por ese amor incomparable, por esa gracia inmerecida. Ahora, yo les digo una cosa. Muchos cuando yo les comparto el evangelio, es lo primero que me dicen: ay, ese asesino y ese violador, ¿qué? Pero ¿y tú? Para Dios, que tú veas pornografía, que tú le seas infiel a tu esposa, que tú mientas, que tú robes una botella de agua, que tú hagas tal cosa, para Dios es lo mismo, porque lo ofende su gloria, ofende su santidad. Pero como nosotros miramos las cosas de manera diferente a como Dios ve las cosas, y pensamos de que Dios nos pesa de manera diferente, pero Dios nos pesa igual. Para Dios somos iguales. Para Dios un pecado es un pecado porque ofende su santidad. Entonces no vengas con que ¿y el asesino? Yo te digo, ¿y tú viendo pornografía? ¿Y tú viendo mujeres? Ah, no, pero no es lo mismo. Pero para Dios ofendió su santidad y eso basta. Eso es suficiente para que tú seas condenado a una eternidad alejado de Él. Pero lo rico, lo maravilloso de la resurrección de Jesús, lo bello del amor de Dios para nosotros es que Él nos perdonó tal y como tú eres, tal y como tú estás. Ahora, Él no quiere que tú te quedes tal y como tú estás. Él quiere que tú cambies, que su resurrección, que el hecho de que Jesucristo se sacrificó por ti, tomó tu lugar, cambie tu manera de vivir, cambie mi manera de vivir. No tengo que vivir siendo el mismo ladrón, el mismo mente sucia. Yo no sé cuál es tu situación de pecado hoy, pero yo estoy seguro que todos los que estamos aquí estamos en pecado, porque la Biblia lo dice. Todos nosotros somos pecadores, la Biblia lo afirma. Así que el que diga yo no he cometido pecado está mintiendo. Y está diciendo que Dios es mentiroso. Así lo afirma la Biblia. Así lo dice. Así que cuando yo veo esa resurrección de Jesús para mi vida, lo tomo para mi vida, algo tiene que cambiar. Algo debería moverse en mí. El entender de que solamente a través de Jesucristo tengo salvación. El entender que Él me salvó, me perdonó. Y aparte de eso, que mi salvación no depende de lo que yo haga, sino lo que Jesucristo hizo, lo que Él hizo en la cruz. Eso es lo que me da esa
noticia de salvación. De eso debería cambiar nuestra vida, hermanos. Dios no sella nuestra conducta. Dios no sella lo que yo hago. Dios no sella mi vida en ese sentido de mis pecados o de mi vida en sí. Él me sella con el Espíritu Santo. Él sella mi vida, mi ser, mi espíritu con el Espíritu Santo. Y esa es la garantía de que yo, el día que muera, voy a estar en el cielo. Y no hay nada que me pueda apartar de su amor. No hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Y esto está en Romanos 8:33, es uno de mis versos preferidos. Cuando ustedes han hablado conmigo es el verso que yo más uso, porque eso para mí es, yo estuve en ese lugar, hermano, yo estuve ahí pensando de que lo que yo hacía, las cosas buenas que yo hacía me podrían llevar algún día al cielo. Pero cuando entendí Romanos 8:33, que el amor de Dios va más allá de lo que yo pueda hacer, de lo que yo pueda entender incluso. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo, Jesús, es el que murió, sí. Más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, dice, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y cómo nos amó Dios? Enviando a su Hijo Jesucristo a pagar nuestros pecados. Ese fue el amor de Dios. Ese es el amor de Dios que fue demostrado. Dice, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es digno de decir gloria a Dios por lo que Jesús hizo, por la seguridad que Él me ha dado. Wow. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si se fijan, yo tengo en negrilla el amor de Dios. Porque el amor de Dios se manifestó a través de Jesucristo. Y Juan 3:16 lo afirma y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él, en Jesús, que en Él crea, dice que cree en Él, dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese es el mensaje de amor de Dios, el sacrificio de Jesucristo. Eso es la manera en que Dios te amó, en la manera en cómo me amó, a través del sacrificio de Jesucristo. Y si tú crees eso, si tú crees que Jesús murió y pagó tus pecados, dice que tienes vida eterna. Dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa es la promesa de Dios para nosotros. Cuando yo le pregunto a las personas, ¿tú crees que vas a ir al cielo? ¿Aceptaste a Jesús? Sí, yo acepté a Jesús. Ah, entonces vas a ir al cielo. Ah, no sé, yo creo que sí. Ahí solo Dios sabe. Y aquí está claro. ¿Qué más puedes pedir? Está claro, dice, para que si crees en Él, tú tienes vida eterna. Dios no te dice, si crees en Jesús, yo te voy a dar vida mientras te portas bien, mientras eres buena persona, mientras vas los domingos a la iglesia, mientras diezmas, mientras eres bueno. Dios no te pide eso, porque lo leímos.
A Dios no le interesa ni siquiera nuestro sacrificio. Cuando yo busco sacrificarme, incluso yo he hablado con hermanos que están en la música y los he confrontado en el hecho de que, ¿por qué vienes a la música? Porque tengo que servir al Señor. Qué bien que tienes que servir al Señor, pero ¿qué te da el servir al Señor? Y me he encontrado con algunos que dicen, bueno, yo sirvo al Señor porque tengo que hacer buenas obras, porque tengo que portarme bien. Pero Dios no te pide eso. Dios prefiere que te bajes de ahí y que te sientes y aprendas y conozcas de Él, a que lo estés sirviendo porque crees que puedes ganarte algo. Dios no quiere un sacrificio. Ya el sacrificio lo hizo Jesucristo una vez y para siempre. Dios lo que quiere es que tú le creas a Él, que tú creas en su verdad, que creas lo que Él dice acerca de su Hijo, que tú creas lo que Jesús dice acerca de Él mismo. Y eso debería cambiar tu vida. Eso debe cambiar tu vida. Y número 3, que el mensaje de la resurrección me da a mí, es que Jesucristo va a regresar por mí. Jesucristo va a regresar por mí, va a regresar por ti. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con Él siempre. En otras versiones dice para siempre. El mensaje de la resurrección de Jesús me dice que Él va a regresar porque Él lo prometió. Y de nuevo eso debe cambiar mi manera de vivir hoy. ¿Cómo estoy tratando a mi esposa? ¿Cómo estoy tratando a mis hijos? ¿Cómo estoy viviendo yo hoy? ¿Estoy siendo hipócrita? ¿Aparentando algo que no soy? El entender de que Jesús va a regresar por ti. El entender que Jesús va a regresar por mí. Debe cambiar algo. Hermanos, si ustedes pensaban que yo iba a hablar de otra cosa sobre la resurrección, algo místico, algo que no. Yo vengo a hablar algo que debe ser real en nuestra vida, porque es el deseo de Dios. Y de nuevo te hago la pregunta, ¿qué efecto tiene esta verdad para tu vida hoy? ¿Estás viviendo con alguien que no es tu esposo? ¿Estás viviendo con alguien que no es tu esposa? ¿Estás viviendo en yugo desigual? ¿Estás en una relación que no agrada a Dios? ¿O simplemente estás pasando tus días en la pornografía o en otras cosas? El deseo de Dios, hermanos, mi deseo, mi meta, debe ser vivir en santidad por causa de Jesucristo. Mi deseo, mi meta hoy, cuando yo estaba escribiendo esto, cuando yo estaba leyendo esto, es mi meta. Es vivir en santidad, vivir una vida en santidad por causa de Jesús. Por causa de que Él resucitó, porque Él no se quedó en esa tumba, sino que Él se levantó para darme una vida nueva, darme un propósito, darme una razón. Ahora, ¿qué significa vivir en santidad?
sea, que ya no voy a pecar. Claro que no. Vivir en santidad no significa que ya no voy a pecar. Pero sí, lo que significa vivir en santidad es que yo decido genuinamente caminar mi vida conforme a la voluntad de Dios. Y decido dejar que el Espíritu de Dios me guíe, dejar que su Espíritu me transforme. Decido alimentarme de su palabra, decido conocerlo. Porque si yo no conozco a ese Dios que me salvó, que me libró de la muerte, si yo no lo conozco, no puedo reflejarlo. No puedo vivir como Él quiere que yo viva. No puedo caminar como Él quiere que yo camine. Así que tienes que esforzarte. Tienes que buscar conocerlo. Y yo sé que aquí muchos de ustedes me van a decir, pero es que a mí no me gusta leer. Yo no puedo leer. Y esa es la excusa de todo el mundo. Yo no. Leer para mí no. Y muchas veces, por amor a los hermanos, yo les digo, bueno, escúchala. Ahora tienes la oportunidad y esa facilidad de poder escucharla. Ahora bien, yo te digo, léela. No la escuches, léela. Es completamente diferente cuando tú la lees. Cuando tú vas a la Escritura y la tomas y empiezas a leerla, te esfuerzas por leerla. Se lo digo yo, que no me gusta tampoco. Yo uso la misma excusa. No me gusta leer. Pero me esfuerzo, nos esforzamos por conocer a ese Dios que me amó, que me ama y que quiere que yo sea diferente. Mi vida, mis metas, mis pensamientos, todo, yo tengo que dejarlo guiar por Dios. Que el Espíritu Santo me ayude a caminar en santidad. Y esa es mi oración, Señor, ayúdame a vivir en santidad, ayúdame a caminar en santidad, ayúdame a ser un hombre santo para ti, puro para ti. Y no es fácil. Tú vas al supermercado y ves mujeres semidesnudas y tienes que aprender a rebotar la cara. La veo de ella y yo sé que somos débiles. Para algunos puede ser las mujeres, para otros puede ser el dinero, para otros puede ser la loto. No sé, hay tantas cosas que están ahí, pero que nosotros tenemos que decidir hacerlo. Yo estoy seguro que mi esposa, cuando va conmigo al supermercado, ella está pendiente de mí. Aparenta que no, ¿verdad? Pero, y yo trato de pensar, wow, esa es mi esposa, ¿y Dios? ¿Qué? Dios me está viendo, Dios sabe mi corazón, mi pensamiento, mi lucha. El hecho de que yo me pare aquí no me hace mejor que nadie, hermanos. El hecho de que yo esté aquí hablando no es que yo me paro en huevos y no los quiebro, no. Igual que ustedes tengo las mismas tentaciones, las mismas presiones. Ahora, puede haber una diferencia en que mi deseo es vivir una vida en santidad. Mi pregunta para ti es, ¿cuál es tu deseo para el Señor? Por causa de Jesucristo, mi deseo es vivir una vida en santidad. Así que nuestra vida debe ir conforme a lo que Dios quiere que hagamos. Que esa resurrección de Jesucristo, esa buena nueva de resurrección, cambie nuestra vida. Y de nuevo, vuelvo a decirlo,
¿Cómo estoy tratando a mi esposa? ¿Cómo estoy tratando a mis hijos? Lo he dicho 3 veces. No sé si se han fijado, pero lo he dicho 3 veces. Y es porque tal y como somos nosotros en nuestro hogar, en nuestra casa, si yo soy amoroso con mi esposa, amoroso con mis hijos, los trato de una manera que la manera en como Dios quiere. Si yo soy así, eso refleja realmente que yo quiero hacer bien las cosas por causa de Cristo. Pero si yo vengo aquí y me paro y están mis hijos aquí, están la mayoría de mis hijos y mi esposa, que son los que me conocen, saben, voy a usar esta palabra, ellos saben que yo me tiro pedos, que voy al baño. ¿Me entienden? Ellos me conocen tal y como yo soy. Y si yo estoy hablándoles aquí algo que es mentira, ellos van a decir, y me van a desaprobar. Así que, hermanos, mi deseo, mi decisión de caminar en santidad no comienza aquí en este púlpito, no comienza aquí en la iglesia, comienza con mi familia, con mis hijos. Ahora te pregunto a ti, ¿a dónde quieres comenzar tú? Hechos 10:24 dice, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Y aquí me van a decir, bueno, Leo, me estabas hablando de tu casa, y ahora me estás sacando un verso que habla de que no tengo que dejarme de congregar. Entonces, y yo les digo, son 2 cosas que no pueden estar separadas. Mi relación con mi familia, mi andar con mi familia, en mi casa, no puede estar separado de mi alabanza, de mi adoración, de mi servicio en la iglesia. Porque entonces sería hipócrita de mi parte decirles a ustedes, levanten las manos, adoren al Señor, pero yo le estoy dando palo a mi esposa, maltratando a mis hijos, lleno de deudas. Y no digo que aquí las deudas son malas, no. Lleno de deudas y no las pago. Y no asumo mi responsabilidad. Y no hago lo que tengo que hacer, no hago lo que Dios quiere que yo haga. Así que mi decisión de vivir en santidad por amor a Cristo. Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Jesús va a regresar. Jesús va a venir. Y aquí, hermanos, en ningún momento está hablando de salvación, en ningún momento está hablando de que vas a perder la vida eterna si tú te portaste mal al haber confiado en Jesucristo. No, aquí está hablando de otra cosa. Pero, como les decía, si aquel asesino, violador, aceptó a Jesucristo, tiene perdón, tiene una vida eterna con Dios, pero va a venir y ajustar cuentas también ante la justicia aquí en la tierra y delante de Dios. No para condenación en ningún momento, pero sí porque necesitamos entender de que Dios quiere que nosotros vivamos nuestra vida como Él nos dice, una vida en santidad, una vida apartado para glorificarle a Él. Mi vida debe reflejar a Jesucristo porque Él lo manda, Él nos lo manda, Él nos dice, sean como yo soy. Miren, 1 Pedro 1:15, 16 dice,
sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Y la palabra santo, lastimosamente, la hemos entendido de una manera diferente. Nos la han enseñado de una manera diferente. Santo es, muchas veces dicen, alguien que murió y que hizo buenas cosas, entonces lo santificamos. Pero la Biblia habla completamente diferente de lo que es santo. Alguien santo es alguien que está apartado. Santo significa apartado para. Y en nuestro caso somos santos porque Dios quiere que seamos apartados del mal, apartados de lo que no le agrada a Él, apartados de lo que no le da gloria a Él. Ese es el deseo de Dios, que caminemos nuestra vida en santidad, que vivamos una vida en santidad. Fácil no es, pero sí lo podemos hacer. No estamos solos. Así que mi reto personal, hermanos, mi reto para mí, tú ahí en tu asiento, tu reto personal, escríbelo, piénsalo. Pero en este domingo de resurrección, para mí, es un buen momento para examinarme, para pedirle a Dios, Señor, muéstrame a dónde yo no estoy caminando en santidad. Muéstrame qué aspecto de mi vida, qué área de mi vida no te está dando gloria. No estoy siendo santo para ti. 1 Pedro 4, 7 al 9 dice, pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. El deseo de Dios es que nos sirvamos, el deseo de Dios es que nos amemos, el deseo de Dios es que lo honremos con nuestra vida y que mi vida sea el reflejo de la resurrección de Jesús. Que mi vida pueda reflejar que Jesús resucitó. Que mi vida, mis acciones, pueda reflejar esa noticia de resurrección que hoy celebramos. Hoy celebramos que Él resucitó. Hoy celebramos que Él se levantó por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Tú y yo hoy somos levantados con Él, porque Él resucitó. Así que démosle un fuerte aplauso a Jesús que resucitó. Wow. Señor, yo te doy gracias porque, wow, en tu misericordia nos has visto, en tu misericordia nos has tomado, Señor. Has cambiado nuestra vida. Te pido porque sigas cambiando nuestra vida, sigas moldeando mi vida. Y que yo pueda caminar en santidad y que mis hermanos puedan caminar en santidad, puedan andar sabiamente. Te ruego, Padre, porque tú puedas darnos la fortaleza, darnos el ánimo para adorarte, para obedecerte, para creerte, para creer tu palabra, Señor, para creer tus verdades. Señor, te doy gracias por este tiempo acá, gracias por los hermanos, gracias porque Jesús, tú venciste en la cruz y resucitaste al tercer día. Te damos gloria, te damos honra por los siglos de los siglos. Amén.